bote, y la canoa solamente utiliza el punto central en el que se ubica. ¿Ya? Esa clase de cosas se hemos identificado. A ver, anularemos cosas que son similares acá. ¿Ya? Por ejemplo, campo de batalla ya no lo tomaremos en cuenta, porque campo de batalla es lo mismo que el plano de guerra. ¿Cierto? Posición, nave está bien, este está bien, posición está bien, juego está bien, plano de guerra está bien, parte está bien, submarino, portaavión, bote, canoa, está bien. Parece que no tenemos sinónimos, ¿cierto? O conceptos que estén haciendo referencia a lo mismo. Muy bien, una vez, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? Ya podrían tener un modelo sobre la base de este análisis interesante. ¿Alguno de ustedes? Ok, entonces lo que vamos a hacer, ¿me puedes mostrar, Maribel, lo que tienes? Ya. A ver, voy a intentar abrir una pantalla para modelar lo que me estás diciendo. Vamos a borrar la pizarra por un momento. Y dice, ¿no? Plano de guerra sería una superclase. Entonces agarramos aquí y le decimos, el plano de guerra vendría por aquí, ¿cierto? Ay, con razón estoy haciendo tan mal. Ya, a ver, vamos a analizar el asunto, ¿de acuerdo? Todo tiene que tener lógica y buena lectura. Nunca jamás olvidar eso, ¿ya? Todo lo que tú modelas tiene que tener sentido común. No hay problema. A ver, vamos a hacer. Dice, el plano sería una superclase. Entonces nos venimos por aquí. Plano sería una superclase. ¿Correcto? Este es el plano. Y las subclases serían submarino, dice, submarino. Un portaaviones. Portaavión. Un bote. Sería subclase, ¿cierto? Entonces lo que plantea Maribel es lo siguiente. Dice que estos vendrían a ser subclases, ¿correcto? De plano. Lo primero que tenemos que hacer, fíjense, cuando se hace esto, supongamos esto, es leer el modelo, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es leer. A ver, ¿todo bote es un plano? Ya, ya. Ok,
Exacto, Maribel. Si te fijas, la lectura del modelo es raro, ¿correcto? Entonces, ahí siempre hay que leer. Ya lo que están haciendo, dices, bueno, no se lee lindo, ¿no es cierto? Que el bote es un plano, no es verdad. El bote es una nave o es un navío también que se llama dentro de lo que es terminología naval. ¿De acuerdo? Y aquí también vendría la canoa. ¿Dónde estaría el plan? Ya, el plano contiene navíos. ¿De acuerdo? Tiene navíos. Correcto. ¿Ya? Pero sabemos que cada uno de estos elementos de guerra, llamémosle dentro de nuestro problema, muchos de ellos no son simples, ¿correcto? Sino más bien son compuestos. ¿Ya? Muy bien, contiene, exacto. El plan al contener el navío es correcto, Fidel. Tiene una dependencia funcional, ¿no es cierto?, con el navío. También se puede pensar, se lee esto, que el navío es parte de algún plano, ¿ya? Bueno, no sé, vamos a chequear. Y todo navío, dice, se compone de partes, ¿correcto? Entonces, un submarino, por ejemplo, es un navío. Pero el submarino tiene más de una parte, ¿correcto? Entonces, todo navío tiene partes. Y cada parte, fíjense, está ubicado en una posición. Correcto, entonces mínimamente todo navío que tiene una parte que es la parte central. Y a partir de allá puede tener más partes. ¿De acuerdo? Más o menos este modelo. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Cuando nosotros hacemos la guerra naval, tenemos objetos de clase submarino, tenemos objetos de clase portaavión, tenemos objetos de clase bote y tenemos objetos de clase canoa. Tenemos objetos de clase navío. No se puede. Entonces acá tenemos que tomar una decisión, ¿cierto? Entonces estos van a ser, fíjense, esta va a ser clase concreta, ¿ya? Esta va a ser clase concreta. Esta va a ser clase concreta. Esta también es una clase concreta. Este todavía no sabemos, pero estamos definiendo que de hecho es un modelo abstracto. No sabemos si es interfase o si es clase. Ya vamos a ir chequeando después. Ahorita vamos a analizar. La parte debería ser una clase concreta. La posición debería ser una clase concreta. Y el plano para todos los efectos también debería ser una clase concreta. Entonces, para decidir si es que este navío es clase, entonces aquí la pregunta es, sabemos por la pregunta que les he hecho, que el navío tiene niveles de representación muy abstracto, ¿de acuerdo? Entonces es un modelo abstracto. La pregunta ahorita ¿es de facilidades pues estructural? Eso quiere decir, ¿es clase o es interfase? Es la pregunta. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a darnos cuenta de qué tipo de modelo es. A ver, ¿todo navío tiene algo? Posición central, ¿sí? Mínimamente todo navío, fíjense, va a tener una posición central. ¿Correcto? Ok, esta posición central
es conocimiento universal para todo el mundo. O sea, ¿todo el mundo puede saber la posición central de un navío? No. O sea, todo el mundo sabe que un navío tiene posición central. Pero ¿sabemos exactamente cuál es la posición central de todo navío? No, es secreto. Muy bien. Esto es privadísimo. ¿Correcto? Si no, no tendría ya gracia el tener que matarnos, ¿cierto? O jugar. Entonces, este es privadísimo. Ok, ni bien tenemos esto, entonces ya no puede ser un interface, ¿de acuerdo? Porque el atributo que le estamos pegando representa una estructura de propiedad atribuible para los objetos que decidan ser de esta naturaleza. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser clase. Listo, acabamos de definir. ¿Qué va a ser entonces el navío? Va a ser una clase abstracta. ¿Ya? Basta que tengas así un atributo cuyo contenido no es una información universal, entonces este ya no puede ser interface. ¿De acuerdo? Este va a ser una clase. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, ¿qué tenemos acá? Que de este, o sea, no se tiene, como ya les había preguntado, ¿no ven? No vamos a tener, no vamos a poder instanciar, fíjense, construir objetos de clase, no instanciar objetos de clase navío, ¿correcto? Eso no vamos a tener. Pero sí que me interesa del navío es que el navío viene a ser un concepto que generaliza, que es una generalización de submarino, portaavión, bote y canoa. ¿Ya? Eso. Bien, vamos a chequear ahorita cómo está este modelo dentro de lo que ya es programa. Y pasamos a mostrarles el modelo que yo ya tengo construido para tal efecto. ¿Ya? El modelo que se propone, como ustedes ya han podido observar, es este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, no está completo este tampoco, pero tenemos algo así. El plano, dice, tiene navíos, es una clase abstracta. Si fuera interfase, aquí se pinta, ya, me dice interfase, este es abstracta. Todo portaavión es un navío, todo bote es un navío, todo canoa es un navío, todo submarino es un navío. Todo navío se compone de parte y toda parte está en una posición. ¿De acuerdo? Obviamente, al el navío estar en una parte, los submarinos también, canoas, botes y portaaviones también están en una parte. ¿De acuerdo? Ok, acá tenemos más relaciones de las que quisiéramos probablemente en el modelo inicial. ¿Por qué? Porque esto ya es un programa que ya está compilado y me genera mayores relaciones. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a empezar a chequear la implementación con mucho cuidado para poder trabajar en lo que es la implementación del mismo y entender. ¿Qué debería saber hacer todo navío? Dentro de mi problema, antes de pasar, a ver, ¿qué debería saber hacer todo navío? Si tuviera que pegarle cosas a mi navío como comportamientos funcionales, ¿qué le añadiría a mi navío? Exacto, muy bien. Mi navío debería poderse posicionar. Exacto. Entonces, si analizamos, dices, muy bien, navío, ¿cierto? El navío. Entonces, fíjense, aquí a mi navío no es solamente que tiene un atributo, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que saber? Dice, Juan me dice, tiene que saber posicionarse. ¿Eso qué quiere decir? Ubicarse, ¿no es cierto? Posicionarse, que es equivalente a
ubicarse, construirse, ¿correcto? O generar, construirse de manera correcta, ya todo navío. ¿De acuerdo? Entonces, los submarinos se construirán de un modo, los portaaviones de otro modo, eso. Pero todo navío tiene que saberse posicionar bien. Todo navío debería permitir o debería recibir un ataque. ¿De acuerdo? Eso vamos a chequear. Todo navío debería recibir un ataque y dependiendo de cómo es el ataque, entonces este probablemente me permitirá establecer un nuevo estado del navío. Si está hundido, si está dañado o si no ha causado ninguna merma en el navío el ataque. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? Mostrar su estado, ya puede ser, puede mostrar su estado. Debería poder mostrar su estado. Entonces, fíjense, dices mostrar estado, ¿ya? Recibir ataque, posicionarse. Entonces, nos pondremos a pensar, para posicionarse, fíjense, el navío que necesita saber de qué partes se compone, ¿correcto? Necesita saber las partes para poder posicionarse. Para recibir ataque, fíjense, ¿qué necesita saber? Necesita ir a ver las partes del navío, ¿ya? Para mostrar el estado, dices, qué interesante. Entonces, el navío, aparte de tener su posición central que ahorita habíamos pensado, necesitamos registrar alguna información que es una propiedad atribuible de todo un navío, su estado. Vamos a chequear cómo es el estado, ¿de acuerdo? Podemos tener estados separados, estados en uno solo, depende. Hay varias maneras, ¿no es cierto? Puede ser un triestado o podría ser dos estados, ¿correcto? Agarrar dos estados, uno para cada cosa, o tres estados, uno para cada cosa. Depende. Pero ya sabemos, fíjense, que esto es, ¿qué cosa? Atributo. ¿De acuerdo? De todo navío. El estado todavía no hemos pensado cómo, pero también debería ser un atributo. Obviamente, para recibir un ataque, además de las partes, debería saber su estado. Si el navío ya está hundido, no interesa demasiado que lo sigas bombardeando, ¿no ve? Ya está hundido, entonces no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, estamos aquí añadiéndole ya funcionalidad a nuestro navío, ¿de acuerdo? Todo navío debería ser responsable de hacer estas cosas. La pregunta ahora es, si todo navío tiene partes, sabe sus partes y sabe su estado, ¿tiene posibilidades de hacer una posición bien? Sí. ¿De acuerdo? ¿Tiene posibilidades de recibir el ataque y responder de manera correcta? Sí. ¿Tiene la capacidad de mostrar el estado? Sí. El cómo es la pregunta y para las tres es sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿será que es posible definir las implementaciones para estos? Y sí, y vamos a ver cómo. ¿De acuerdo? De hecho, si todo navío sabe hacer esto, todas sus subclases, ya del navío, por herencia, también saben hacer esto. ¿Correcto? Todas esas cosas deberían poderlas saber hacer. Ahora el chiste es, las subclases, probablemente hay dos alternativas, ¿no ve? Que la subclase, tres en realidad, que la subclase defina, ¿ya? Que la subclase sobreescriba, ¿ya? Cuando tú tienes una herencia funcional, o que la subclase haga nada, la herede tal cual está. Lo que vamos a intentar es que esto suceda, ¿ya? De que en la mayoría de los casos la subclase prácticamente haga nada, reuso vamos a hacer, ¿de acuerdo? La única vez que vamos a hacer sobreescritura es cuando realmente es absolutamente necesario. Y la única vez que le vamos a pedir que defina es cuando la superclase no tiene capacidades de definir el cómo, ¿ya? Entonces vamos a intentar que esta clase, fíjense el navío,
escriba las implementaciones de estas funcionalidades lo mejor que pueda para que las subclases hereden inclusive la implementación. Como ustedes han observado, nuestro modelo, ¿qué tipo de herencia está mostrando? ¿Herencia múltiple o simple? ¿Qué herencia está mostrando? Simple. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento no nos preocupamos demasiado de las colisiones de nombre y de que probablemente la subclase tiene que a la fuerza redefinir solamente para definir la ruta de herencia. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso, nos iremos al programa. Yo ya tengo esta parte implementada y vamos a mostrar cómo está. ¿Ya? Pero estamos más o menos haciendo un análisis de lo que queremos y vamos a agarrar ¿dónde lo habré puesto? ¿De acuerdo? Voy a irlo a buscar y darme cuenta lo he cerrado. Entonces agarro ¿de acuerdo? Ok. Nos venimos acá y esta es la propuesta. ¿Ya? A ver, vamos a ir analizando parte por parte. Pero el plan, en este caso el plano, fíjense, vamos a ver cómo lo representamos. Y el plano no, en este caso particular no lo vamos a trabajar como si fuera una grilla bidimensional, ¿de acuerdo? Sino más bien lo vamos a trabajar como una lista de navíos. ¿Estamos de acuerdo? Como cada navío tiene una posición, entonces lo vamos a manejar como una lista que me permite almacenar objetos de clase navío. Vamos a tener un tamaño que me permite decir cuántos navíos puedo ingresar al plano. Y bueno, una vez que construimos el plano, definimos mi arreglo de navíos, de naves, como una colección vacía y establezco el tamaño con el parámetro que me están mandando. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿por dónde vamos a empezar a añadir un navío? Vamos a empezar a añadir un navío al plano, ¿correcto? Y le vamos a pedir añadir una nave acá. Es muy facilito, bastante simple. Entonces, toda la responsabilidad, fíjense, parece que para poder añadir una nave a mi plano de batalla, nosotros necesitamos que nos envíen un navío. Entonces, fíjense, ¿para qué me sirve este modelo navío? Que es abstracto. Eso quiere decir, no me permite instanciar objetos de esta naturaleza. Me permite tener un tipo de objeto de generalización. Fíjense, mi ArrayList es un tipo de objeto que va a mantener varios objetos de naturaleza navío. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que los objetos que va a contener la colección, ninguno de ellos va a ser específicamente de la clase navío, sino más bien van a ser de naturaleza navío. Eso quiere decir que acá cuando nosotros recibimos este N que estamos recibiendo para añadir, va a ser un objeto ya sea submarino, portaavión, bote o canoa. Nunca navío a secas, ¿ya? Pero como no sé cuál me vas a mandar,
Entonces, ¿qué es lo que yo te pongo aquí como parámetro formal? Que voy a recibir algún navío. Entonces, donde yo espero un navío, ¿qué puedo ponerle? Un submarino. ¿Qué puedo ponerle? Un portaavión. ¿Sí? ¿Qué puedo recibir aquí? Puedo recibir una canoa o puedo recibir un bote. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así funciona el asunto. Nos vendremos entonces al navío. Vamos a ir mostrando parte por parte. ¿De acuerdo? Sin mostrar demasiado. A ver, dice, todo navío se compone de partes, ¿ya? Y eso va a estar organizado en un arreglo de partes. ¿Por qué es un array list y por qué no un arreglo hecho a mano? Porque dependiendo del tipo de navío, entonces el navío puede tener desde una parte hasta 5 partes, ¿correcto? Entonces, como no sabemos exactamente cuántas partes va a tener un navío de especialización, agarramos un array list que me permite administrar las partes de este navío. En este caso, fíjense, para definir el estado de un navío se ha utilizado dos atributos. Uno que me dice si está o no dañado y otro que me dice si está o no hundido. Obviamente, si los dos son falsos, quiere decir que el navío está intacto. Podemos inferir el tercer estado. ¿De acuerdo? ¿Cuántos estados había? 3, ¿no ve? Dañado, hundido o ileso le llamaremos. Entonces, cuando el navío está, entre comillas, ileso, cuando no está dañado y cuando no está hundido. ¿Ya? Ok, a ver. Seguimos por acá. Eso vendría a ser mi navío. ¿Ya? Tiene esas cosas. Cuando construimos, entonces, nos vendremos por aquí. Para construir un portaaviones, ¿qué necesito de información? La posición central. Y para construir un bote, ¿qué necesitamos como información? La posición central. Para la canoa y el submarino también. ¿Correcto? Entonces, ¿necesitamos alguna otra información adicional? No necesariamente, fíjense, porque acá le vamos a dar inteligencia per se al portaavión. Porque una opción es decirle ya, el portaavión necesita 5 posiciones. No, en este caso vamos a decidir que los 4 se construyen con información básica, que vendría a ser la posición central. Y dependiendo del tipo de objeto que yo voy a construir, entonces cada uno de estos va a actuar en consecuencia, ¿cierto? Y para ello, a ver, vamos a ver acá, vamos a seguir viendo mi navío. Por lo tanto, para construir un navío, ¿qué información se necesita? Posición central, ¿correcto? Aunque sabemos que nosotros no vamos a tener un objeto de esta naturaleza, pues la forma común de construir un navío parece que es con posición central, ¿ya? Entonces, fíjense, acá lo que vamos a hacer es el constructor de este navío, ¿ya? Le vamos a decir que las partes inicialmente se van a construir como una colección vacía y a esta parte, fíjense, a este colección partes, le vamos a añadir una nuevecita parte que va a estar ubicada en esta pos, donde pos, ¿qué significa? La posición central. Entonces, en realidad nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cuando te dan la posición central, vamos a construir una parte del navío en esa posición. Por defecto le vamos a decir que el navío no está dañado y por defecto el navío no está hundido.
¿Correcto? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Esta es una forma de hacer. Entonces, ¿qué le estamos añadiendo a la parte, a la colección partes? Una parte, ¿correcto? Van a tener harto cuidado. Mi colectora de partes no son objetos de clase posición, es objetos de clase parte. Entonces, las partes están en alguna posición. Entonces, esta posición me va a servir ¿para qué? Para ponerle una parte ahí. Muy bien, veamos cómo se construye una canoa, que es el más facilito. A ver, una canoa, ¿cómo se construye? Se construye de la siguiente manera, ¿ya? Me dice, la palabra reservada para relacionar las clases, ¿qué es? Extends. ¿Por qué razón? Porque esto es clase y esto es clase. Para construir una canoa, lo único que se requiere es la posición, como ustedes me habían dicho, y la canoa viene a ser uno de los procesos o de los objetos más simples. Entonces, aquí, ¿qué le estamos diciendo? Superpos. Podríamos obviar esto. A ver, vamos a intentar obviar el constructor de la canoa. Lo vamos a... ¿Entienden eso? Lo vamos a colapsar y vamos a ver si funciona. A ver, queremos compilar y me va a decir, esto está mal, aquí, ahí, compilamos y se queja, me dice, tienes que ponerle siempre constructor a la canoa. ¿Por qué razón? Porque la superclase ha decidido tener un constructor, no por defecto. Entonces no me queda otra que decirle a la canoa cómo construirse, ¿ya? Y en este caso es sumamente simple. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a reusar así tal cual está el constructor de la clase base. ¿Y cómo lo hace? Con el super. Entonces propaga la posición que le están mandando a la superclase y la superclase se encarga de establecer la parte que le corresponde a esta canoa. Bien, veremos quién es el otro objeto que es difícil o en composición, el que le sigue a la canoa, el bote. ¿De acuerdo? Veremos cómo es que está un bote construido. Y vamos a chequear y le decimos, el bote de un navío, así como corriente, ¿qué es lo que va a hacer para construirse? Fíjense, va a agarrar la posición, le va a decir que esa es su posición central y el constructor de la clase navío, ¿qué es lo que hace? Ubica una parte en esta posición central. A partir de esta posición, fíjense que es la posición central, lo que va a hacer es terminarse de construir el bote hacia la izquierda. Entonces, ¿qué había sido? Tenemos aquí la posición central y hacia aquí crece el bote. No crece hacia este otro lado, a la izquierda. Entonces, para eso, ¿qué hace este bote? Va a pedir su posición central. ¿De acuerdo? O la otra era decirle aquí, pos, ¿correcto? Pos, y pedirle a la posición el centro. Pero a ver, este centro, una de dos, puede ser una posición o puede ser la parte central del navío. Entonces, no importa si es posición o parte, pero le vamos a pedir aquí que me dé el centro del bote, ¿correcto? Le voy a pedir el centro del bote y sobre la base de ese centro del bote yo le voy a pedir que extienda la construcción del bote hacia la izquierda del centro, ¿ya? Y esto es construir, ¿correcto? Entonces eso me permite construir. Veamos, ¿ese construir es propio del bote o es propio del navío? Ustedes me dijeron que todo navío tiene que aprender a ubicarse, no a posicionarse. Entonces, ¿eso es propio del navío o del bote nomás? Del navío. Muy bien. Entonces, nos venimos por aquí arriba y decimos, dice, todo navío tiene que proveer, por lo que hemos visto, dos funcionalidades. Tiene que decirme el centro. Y aquí está, fíjense. El get centro me devuelve
una parte, no me devuelve una posición. Y por defecto, fíjense, la parte que está en la posición central siempre va a ser el primer elemento de mi colectora partes. Entonces, el primer elemento de mi colectora partes donde se encuentra en la posición 0. Y esa va a ser la parte central del navío que se estaría construyendo. Aparte de eso, fíjense, para poder construir, para terminar de construir este navío, este construir va a recibir la parte, que vendría a ser la central, y la dirección, donde tiene que construir. Entonces, sobre la base de esta dirección, fíjense, va a construir una nueva posición, ¿ya? Va a identificar la posición de la nueva parte que estamos queriendo añadir, y para eso le va a pedir a esta parte la dirección, ¿de acuerdo? Si la parte estuviera en la posición 1, 1 y la dirección estuviera hacia arriba, digamos, entonces, ¿qué le va a devolver? Le va a devolver la posición 1, 2, ¿de acuerdo? Entonces, esta posición resulta que va a ser la posición para poderle poner una nuevecita parte. Y esta parte la añadimos aparte. Listo, acabamos de construir un bote. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ok, una vez que nos hemos dado cuenta, a ver, fíjense, ¿qué había sido este es el bote, ¿no? ¿Qué había sido el getCentro? El getCentro es un proceso que me genera una parte como respuesta. GetCentro, ¿qué me devuelve? Una parte, correcto, como respuesta. Y a esa parte yo le pido la izquierda. Dices, eso quiere decir que la parte, ahora fíjense, miren con mucha atención acá. ¿La parte qué es? La parte, fíjense, tiene una posición, ¿de acuerdo? Y tiene un estado. Puede estar dañada o no dañada, pero la parte solita no se hunde, ¿correcto? ¿Quién se hunde? El navío. Pero ¿cuándo se hunde el navío? Cuando todas sus partes están dañadas, ¿correcto? Entonces, puede que tú hayas lastimado a un navío solo parcialmente. Entonces, la parte dañada tiene que mantener su información. Entonces, la parte sabe decir si está dañado o no. Y acá, ¿qué acabo de hacer aquí? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Alguien me puede decir? Ok, muy bien, son constantes. Le estoy diciendo que toda parte tiene, tiene ubicación, ¿cierto? Tiene la referencia de arriba a la derecha, abajo o a la izquierda. Entonces, la parte, fíjense, resulta ser un ubicable. Y al ser un ubicable, siempre sabe hacia dónde, o sea, puede tener a partir de su punto una referencia. ¿Estamos de acuerdo? Son atributos constantes, ¿ya? La macana de esto, fíjense, es que estos atributos son propios también de cada objeto. La única diferencia es que no se puede modificar. Luego vamos a chequear y vamos a ver cómo se puede resolver esto. Pero ahorita lo que nosotros estamos haciendo es definir constantes, ¿cierto? Atributos constantes. Muy bien, Andrew, ¿ya? Y la parte entonces está en una posición y tiene un dato si es dañado o no. ¿De acuerdo? Y como era de esperarse, fíjense, a la parte nosotros le vamos a mandar la posición. La posición le establecemos y por defecto su posición es o su estado es dañado, ¿ya? Acá, ¿qué hacía mi navío? Fíjense, mi navío para poder construir le pedía a una parte que me dé la posición, dado que tenemos una dirección.
¿correcto? Entonces, cuando a la parte yo le pido la posición, dado que le doy una dirección, esta parte, fíjense, ya tiene una posición en la que se encuentra. Y respecto a esta posición, me están pidiendo que les devuelva una nueva posición de acuerdo a estas direcciones. Entonces, ¿qué voy a recibir aquí yo como dato? Una dirección. Entonces, vamos a construir una nueva posición. Y esa nueva posición va a tener X e Y. Estamos respetando, fíjense, el crecimiento de las ejes de coordenadas. X crece hacia allá e Y crece hacia allá. La primera coordenada que es X, la segunda coordenada que es Y. Entonces, a la izquierda es reducir sobre el eje X. A la derecha es aumentar sobre el eje X. Hacia abajo es aumentar en el eje Y y hacia arriba es disminuir en el eje Y. ¿De acuerdo? Así funciona. Y esto me va a generar una nueva posición. ¿Eso para qué me sirve? Para poder ir construyendo, fíjense, las nuevas partes de mi navío. Hasta aquí. GetCentro, fíjense, es un método bien definido. Construir es un método definido que encima le sirve para todos los navíos. Observemos que mi objeto de clase bote, veamos, mi objeto de clase bote, no tiene proceso construir. ¿Qué es lo que hace? Entonces, él va a utilizar, cuando dice construir, ¿cuál método va a utilizar? Es un mensaje interno, ¿verdad? ¿Pero qué método va a usar? Va a usar el método heredado. ¿De acuerdo? Entonces no sobrescribe. Fíjense, el construir que tenemos en el navío es interesante para toditos. Si tú dices, qué bien. Si un bote yo puedo construir así, entonces ya sabemos cómo se construye un submarino, ¿correcto? Con la misma lógica, a ver, veamos el submarino, ¿cómo se construye? Para construir un submarino, lo único que requerimos es la posición. Ubicamos la parte central, ¿cierto? Con este constructor, con la ayuda de la clase navío, vamos a ubicar la parte central del submarino. Y sobre esa parte central le vamos a ubicar una parte más a la izquierda del centro, una parte hacia abajo del centro y una parte más hacia la derecha del centro. ¿De acuerdo? Acabamos de terminar de construir un submarino. ¿Correcto? ¿Y qué estamos haciendo uso? Este es mensaje interno. El submarino va a pedir o va a hacer uso de su propiedad funcional de construir. Pero como el submarino decide que el construir que hereda del navío es completamente interesante, entonces no sobrescribe, por lo tanto va a reusar, ¿de acuerdo? Va a usar de manera completa el método heredado, ¿ya? Y como es de esperarse, fíjense, el portaaviones también se construye con la misma lógica. Para construir un portaaviones necesitamos la posición central. Esta posición la mandamos al constructor de la clase navío y el constructor de la clase navío se va a encargar de ponérmelo la primera parte del navío, ¿cierto? La parte central. Sobre esa parte central, fíjense, va a empezar a terminar de construirse el portaaviones. Le va a aumentar una parte a la izquierda respecto al centro. Respecto al centro le va a aumentar una parte hacia abajo, le va a aumentar otra parte a la derecha y le va a aumentar otra parte hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Listo? Portaaviones construido. ¿Ya? Si ustedes se fijan, las clases portaavión, bote, canoa y submarino son sumamente ligeras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la clase navío se va a encargar de realmente hacer toda la lógica
de implementación para las responsabilidades que tiene todos los objetos de clase navío. Pero aquí que me gusta, fíjense que cuando yo construyo un portaavión, solamente le mando la posición central y solito se va a autocompletar el portaavión. Y no necesito preguntarle de qué clase es, porque si yo estoy construyendo un objeto de clase portaavión, entonces un portaavión, no hay dónde perderse. ¿Ya? Y acá fíjense, los reportes también son sumamente sencillos. Lo único que va a hacer es añadirle su característica de que es un portaavión. Aquí va a decir es un bote y acá va a decir es una canoa, ¿correcto? Le va a dar una característica y aquí un submarino. Fíjense, esta es otra manera de utilizar el súper. Cuando se utiliza súper así, ¿a qué se hace referencia? Al constructor. ¿Ya? Pero cuando nosotros queremos utilizar alguna prestación de servicios que está en la superclase, entonces yo le tengo que decir super punto y a dónde quiero usar. Van a tener harto cuidado con esto. Acá no pueden obviar el uso del super. ¿Por qué? Porque este proceso ya tiene, o esta clase ya tiene definido el proceso reporte. Si yo obvio esto, fíjense, si yo le quito esto, entonces cuando le dices reporte, ¿a cuál reporte va a mandar? Aquí mismo va a mandar. Y eso no está tan bien. Lo que yo quiero es añadirle a la funcionalidad que yo tengo heredada desde la clase base, cuyo mensaje es reporte, esta característica más. Entonces, para decir que quiero utilizar explícitamente en la implementación de la clase base, le digo super reporte, ¿ya? En cambio aquí, ¿por qué no le digo super construir? Porque en este espacio el submarino no ha decidido sobreescribir el construir, entonces ahí no hay problema. Básicamente dice construir y va a hacer una invocación por enlace dinámico a la clase base. En cambio aquí sí, porque acá ha decidido sobreescribir el reporte del submarino. ¿Pero por qué ha decidido sobreescribir? Porque le quiere aumentar esto al reporte heredado. ¿Ya? Así funciona. Entonces, en este sentido, fíjense, estas clases que tenemos aquí son sumamente ligeras. ¿Ya? ¿Quién tiene la mayor responsabilidad de implementación? El navío. Entonces, el navío sabe decir su centro, sabe construirse con la parte central, permite construirse de manera completa, ¿de acuerdo? Y fíjense, el navío puede recibir un impacto. Entonces, cuando recibes un impacto en la posición post, entonces básicamente, ¿qué es lo que tienes que ir a ver? Tienes que ir a chequear, ¿no es cierto? Si el navío no está hundido, entonces va a ir a ver si es que esta posición impacta a alguna de las partes de ese navío, ¿cierto? Y dependiendo de a cuántas partes ha invadido, ha afectado ese impacto, entonces va a determinar si está dañado o si está hundido, ¿de acuerdo? Entonces, si res, por ejemplo, es que todas las partes han sido impactadas, digamos, entonces probablemente lo que va a hacer es hundir el navío, ¿ya? Va a ir a preguntar si res se vuelve, fíjense, true, quiere decir que alguna parte ha sido dañada. Entonces, con esto va a intentar hundir el navío, ¿ya? Y para poder hundir el navío va a ir a averiguar si todas las partes que tiene ese navío están dañadas. ¿De acuerdo? Si todas las partes del navío están dañadas, entonces está hundido. ¿Correcto? Entonces, acá, ¿qué dice? Basta que haya daño en alguna parte, se va a salir de aquí, porque no puede dañar más de una parte con una posición. ¿Correcto? Basta que esta bandera se encienda, entonces va a ir a verificar si es que el navío merece ser hundido o no. Y el hundir me dice, voy a ir a contar las partes dañadas. Si las partes dañadas
son iguales a las partes que tiene el navío, entonces el navío está hundido. ¿Correcto? Listo. Y el reporte es, hay 3, ¿no es cierto? Ileso, hundido y dañado. Por defecto, ¿qué es? Que no le hicieron nada. Si es que está hundido, es hundido. Caso contrario, si está dañado, ¿ya? Pero no se pregunta primero por el dañado, porque obviamente un dañado total significaría un hundido. Entonces, aquí la forma de preguntar es, si está hundido, entonces no pregunto si está dañado, ¿ya? Caso contrario, recién pregunto. Si no está hundido, recién pregunto. Si está dañado, entonces está dañado. Pero si no está dañado, ¿qué es? Está ileso. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser el navío. Fíjense, ¿cuántos métodos tiene el navío? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métodos. Y toditos están bien definidos. Sin embargo, yo he decidido que la clase sea abstracta, porque yo no quiero instanciar objetos de clase navío. ¿Se entiende? Ok, entonces, no necesariamente una clase abstracta tiene un método abstracto. Puede no tener métodos abstractos y aún así, por decisiones de diseño, puedo querer que la clase sea abstracta como en este caso. ¿Ya? En este caso, ¿qué quiero? Que la clase sea abstracta. Listo, ya está. ¿No? Entonces, fíjense, mi navío tiene la mayor responsabilidad de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Y mis subclases son bastante flojitas, ¿ya? Lo único que hacen es heredar básicamente del navío. Pero, ¿qué le aportan estas clases a mi modelo? Que yo basta que construya un portaavión, es un portaavión, ¿de acuerdo? No se trata de bote, canoa ni submarino. Eso es muy interesante dentro de lo que es diseño de problemas. ¿Ya? Acá en mi plano, a ver, veamos qué más se puede hacer en el plano. Este plano recibe un disparo, ¿de acuerdo? Entonces, este va a recibir un disparo. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a ver en todos sus navíos, ¿ya? Que tiene, en todos los navíos que tiene, va a ir a ver si alguno de ellos se ha dañado, ¿ya? Entonces va a ir a recorrer sus naves y va a ir a preguntar, ¿será que la nave ha reaccionado a un impacto? Si la nave I ha reaccionado, entonces se sale. Pero si no, sigue buscando si hay alguna nave que puede recibir este impacto, ¿ya? Si es que I es menor que el tamaño de las naves, quiere decir que alguna nave ha recibido un impacto. Entonces, ¿qué le va a pedir? Le va a pedir que a la nave que estaba en la posición iésima, le va a pedir que le dé un reporte del daño generado, ¿de acuerdo? Eso. ¿Sí? Y esa es la forma de reportar el estado de las naves y esto es esta, por ejemplo, es un requerimiento de saber qué submarinos tienen daños. ¿Y para qué sirve la herencia? Fíjense, ¿dónde voy a ir a buscar qué submarinos tienen daños? En naves, ¿correcto? Pero no todas las naves que están en naves son submarinos. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir a preguntar? Si la instancia que contiene N es un submarino, entonces recién voy a reportar si está o no dañado, porque me piden solamente el reporte de los submarinos dañados. ¿De acuerdo? Eso es súper interesante. Fíjense acá, ¿qué tiene? Tiene una colección de naves. Pueden ser bien mezclados, ¿no ves? Submarino, submarino, bote, canoa, bote, portaaviones, así puede venir. Como quiera viene esta colección de naves. Entonces, los submarinos pueden estar en cualquier lugar, ¿ya? Y para poder identificar dentro de la colección de naves a objetos de clase submarino, entonces hacemos esta
condicionante, ¿no? Condicionamos y preguntamos si lo que contiene N es un objeto de clase submarina. ¿De acuerdo? Entonces les pido que completen esto para poder, ¿qué se llama? Para poder hacer el resto de las cosas que ya prácticamente ya está casi todo hecho. Les muestro aquí, ¿saben usar estas clases verdes? ¿No? Ya. A ver, estas clases verdes, fíjense, son unas clases muy interesantes. Estas clases son, cuando tú construyes una clase, te va a permitir, te dice, ¿quieres que sea clase? ¿Quieres que sea una clase abstracta? ¿Quieres que sea un interface? Fíjense aquí ya empieza a tener sentido estos dos botones, ¿correcto? Un applet todavía no hemos visto, ¿no? Un applet es una aplicación para web, no es objetivo de este curso. Pero por aquí abajo tenemos este. ¿Quieres que sea un unit test? Sí, le digo. Por ejemplo, quiero que sea un unit test. ¿Y de qué color se va a pintar? Verde, ¿ya? Un unit test es una unidad funcional que me permite programar escenarios en los cuales yo puedo probar si parte o totalidad de la implementación que yo tengo funciona, ¿ya? Entonces, lo que usualmente nosotros hacemos así, ¿no? A ver, construiremos un nuevo plano, le digo, con 5, ¿no es cierto? Y hacemos acá. Y algo falla, entonces tengo que volver a compilar y tengo que volver a construir ya de nuevo. Como era un plano de 5, algo falla y tengo que volver a rehacer y compilar. Entonces, ¿qué me permite hacer? Esto lo voy a eliminar, ¿de acuerdo? ¿Qué me permite hacer estas clases que son unidades de prueba? Me permite escribir un escenario de prueba. Ya todo lo que viene acá no lo van a borrar. Entonces, al final de todo así va a venir la clase. Correcto, así va a venir. Ahí se va a cerrar. Entonces, acá al finalcito ustedes le aumentan estos. Dependiendo de su compilador, les va a aparecer así. Ustedes le hacen caso nomás. Si aquí dice @after, entonces aquí le pones @test. ¿Ya? Que estos son métodos de prueba. Fíjense, aquí he implementado todos estos métodos de prueba, siempre tienen como tipo de retorno void. No me generan resultado, más bien me generan una inspección de contexto, ¿de acuerdo? Si es que en el contexto se está haciendo las cosas bien. Fíjense, acá vamos a hacer una corrida de ese ejemplo que tenemos aquí. Nos vamos a construir un plano, este plano, ¿con cuántos elementos de guerra? Con 3, ¿ya? Vamos a declarar a N como navío y le vamos a pedir, fíjense, que vamos a construir un navío en la posición 2.1 de clase bote. Acá yo no le puedo decir ni un navío, ¿correcto? Que estamos instanciando un bote que va a estar posicionado en la posición 2.1. Y luego al plano le vamos a pedir añadir ese navío. ¿Listo? Luego vamos a construir otro navío, que es una canoa que va a estar posicionado en la posición 3.4 central. Y le vamos a pedir al plano añadir este navío. Fíjense que cuando nosotros construimos la canoa, le mandamos la posición central y la canoa automáticamente, ¿cómo se va a construir? Con 2 posiciones, ¿cierto? Eso hemos analizado. Y ese navío completito recién lo vamos a poner al plano. Y así lo mismo con el submarino y lo mismo con el portaaviones. Entonces, tenemos en la posición 2.1 un bote, en la 3.4 una canoa, en la 5.2 un submarino y en la 8.6 un portaaviones. Entonces, ¿qué pasaría si al plano yo envío un disparo? ¿De acuerdo? Disparamos a la posición 1.1 del plano. ¿De acuerdo? A ver, vean. Mi bote está en la 2.1.
y siempre se expande hacia la izquierda. ¿Qué significa? A ver, significa lo siguiente, que si nosotros hemos ubicado, dice, un bote en la posición 2, 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Posición 2, 1, está un bote, dice, ¿no es cierto? A ver, vamos a agarrar una grilla, hasta 8, 6, está bien grande. Entonces, en la 2, aquí que sea la 1, la 2, 1, aquí. En esta celdita habíamos puesto un bote, pero nosotros sabemos que también va a ubicarse en la posición 1, 1. ¿Correcto? Ese es un bote. Una celda, este es su centro, y esta es el bote. ¿De acuerdo? Esta es la 1, la 2, y esta es la 1. Entonces me dice, dispara a la posición 1, 1. Entonces el impacto, ¿dónde llega? Aquí. ¿Correcto? ¿Qué me debería reportar? Bote dañado, más no hundido. Cuando hacemos otro nuevo disparo, entonces eso me dice este assert equals. El assert equals, fíjense, es un método que es solamente propio para estas clases verdes. Este assert equals recibe dos parámetros de entrada. El primer parámetro de entrada es el valor que yo espero de respuesta. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo espero que me respondas, es el valor esperado. Y esto es lo que estoy queriendo probar que hace bien. ¿De acuerdo? Este es el valor calculado. ¿Correcto? Entonces, se dice que hay un acierto en esta llamada o en este mensaje o en el comportamiento del plano para este mensaje cuando el valor calculado es igual, fíjense, es igual al valor esperado. Si es que esto me da bien, entonces quiere decir que este objeto plano se sabe comportar bien cuando le enviamos un mensaje disparo. Y ahorita nosotros estamos bien. Si se dispara aquí, ¿qué me debería decir? Que el bote está dañado, ¿cierto? Eso es lo que yo espero. ¿Correcto? Ahora, si hacemos un disparo a la 3, 4. A ver, mi canoa estaba en la 3, dice 2, 3, 4. Por aquí estaba mi canoita. Y mi canoa es una de las que no necesita más espacios que ella solita. Entonces, si nosotros disparamos a la 3, 4, acabamos de hundir mi canoa, ¿cierto? Ni siquiera solamente le he dañado, le he hundido. Entonces, ¿qué espero que me responda? Canoa hundida, ¿ya? O canoa hundido. ¿Correcto? Pero si nosotros disparamos, dice, a la posición 1, 9, esta es la 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si disparamos aquí, fíjense, por aquí creo que no hay nada, veremos. En la 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está ubicado, ¿qué cosa? Un portaaviones. Entonces resulta que se ha ubicado así el portaaviones. ¿De acuerdo? Esta es su posición central. Entonces han disparado aquí, está lejos. Si el submarino es ubicado 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 1, 2, mi submarino está aquí, es su posición central y se ha ubicado así mi submarino. ¿Correcto? Entonces este disparo ha venido aquí y prácticamente ha dañado nada. Entonces mi reporte, ¿qué es? Sin daño. ¿Ya? Si es que este plano, al pedir que dispare o que responda a estos disparos en estas posiciones, respectivamente me devuelven esto y me devuelven esto, se dice que el plano, fíjense, está comportándose bien. Ya está pasando esta unidad de prueba, ¿correcto? Entonces veamos qué es lo que sucede. Vamos a hacer funcionar esto. Este es un escenario de prueba. Eso se llama escenarios de prueba. ¿Y para qué sirve? Compilamos y yo le digo, fíjense, vamos a hacer el test del disparo. SAS me sale. Y cuando aquí te dice test del disparo exitoso, quiere decir que mi plano me ha respondido lo que yo quería. ¡Yay! Y tenemos que estar alegres. ¿Correcto? Entonces acá, fíjense, si yo disparo, a ver, si yo disparo
Por ejemplo, si al plan le pido que responda al mensaje disparo en esta posición, por ejemplo, en la posición 8.6, ¿de acuerdo? Quiero dispararle a la posición 8.6. ¿Qué me debería responder? ¿Qué me debería responder? ¿Qué cosa, perro? ¿Qué dañar? Portaavión, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver cómo se escribe. Portaavión, espero que así esté. Debería salirme dañar, ¿correcto? Así debería decir. Entonces, eso va a depender, ¿no? De cómo se escribe. ¿Ya? Le decimos que es equals. No sé si será portaavión con minúscula esto o así. No sé. Pero, ¿qué me debería responder? Portaavión dañado. ¿Ya? No hundido, dañado. Compilamos y veamos si funciona. Y le digo set y funciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo podemos hundir a este. Sigan trabajando en esto y empiecen a disparar alrededor. Y después de un cierto tiempo debería decirte portaavión hundido. ¿Estamos de acuerdo? Si logra decirte eso, estamos bien. ¿Ya? Y a ver, y si nosotros volvemos a disparar, a ver, vamos a hacer esto. Si volvemos a disparar aquí, ¿me debería decir canoa hundida o sin daño? Fíjense, vuelvo a disparar a la 3-4. ¿Me debería decir canoa hundida o sin daño? Sin daño, ¿no ve? Ahora, si me dice canoa hundida, hay que ir a arreglar la implementación. ¿De acuerdo? Eso es lo que espero, porque no la voy a hundir 2 veces a mi canoa. ¿Ya? Entonces veamos si funciona. Haremos conejitos y funciona bien. ¿Correcto? Está bien, ¿verdad? Ok. Entonces se los voy a subir este programa. Termínenlo, analícenlo y luego charlamos. Nos vemos hasta la próxima semana, jóvenes. Les pido que vayan leyendo el libro Thinking Recursively hasta el capítulo 5, por favor.